Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, volvemos a utilizar los videitos para acercarles material para poder seguir avanzando con nuestro ejercicio integral de Leverkusen. Es la forma más didáctica que hemos encontrado, pero como les dije en el video pasado, estamos abiertos a sugerencias. Bien, dentro de la metodología de análisis e interpretación de los estados contables, que es el cronograma que tienen en pantalla, estamos nosotros en estos momentos por incursionar en nuestra etapa de adecuación de datos, nuestra cuarta etapa, ¿sí? Este es nuestro cronograma que lo vamos a ir viendo paso por paso, etapa por etapa, y va a estar el principio siempre de cada uno de nuestros videitos. En esta etapa de adecuación de datos, es como que, lo que vamos a hacer en este videito es brindarle los conocimientos teóricos de aplicación práctica para poder llevar adelante el desarrollo de la parte de adecuación de datos. Bien. Bien. Entonces, como decíamos, o como vimos en el videito anterior, una vez que se definió el objetivo, el cual debe ser claro y preciso, se elabora el plan de trabajo, que lo tenemos que preparar al inicio de la tarea, fijando todas las pautas del desarrollo de la labor, tanto en cuanto al material que se va o al instrumental que se va a aplicar, como los tiempos que se le van a dedicar a cada una de las etapas. Luego de elaborado el plan de trabajo, se hace un relevamiento de la información, que es precisamente lo que hicimos la clase anterior, en donde analizamos la información que tenemos y luego buscamos información adicional si es que la necesitamos. Hecho todo eso, pasamos a la etapa de adecuación de la información. Bien. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa? Vamos a hacer ajustes, o sea, ¿qué vamos a hacer o analizar? Lo primero, vamos a analizar si debemos efectuar ajustes a los estados contables. Estos ajustes a los estados contables pueden ser de dos tipos: para lograr la razonabilidad y para lograr la comparabilidad. Bien, para lograr la razonabilidad, como se muestra en pantalla, debemos analizar el informe del auditor, qué opinión emite el auditor. Debemos analizar las previsiones o contingencias negativas, el impuesto a las ganancias y los honorarios de directores y síndicos. Bien, vamos a analizar entonces cada uno de ellos. O sea, vamos a tomarnos el tiempo y vamos a hacer un breve análisis de cada uno de estos puntos. En cuanto al informe del auditor, es lo que vamos a analizar en sí, es la opinión que emite el auditor. Ustedes saben que pueden ser de 4 tipos. Abstención de opinión, en donde el analista es quien puede decidir si continúa o no realizando su trabajo, porque como no tenemos una opinión del auditor, puede que el analista decida no continuar, y si decide continuar, haciéndolo o fijando las limitaciones bajo las cuales va a realizar su trabajo. La opinión puede ser favorable además, o favorable con salvedades, o desfavorable, y por último desfavorable. En el caso de las opiniones desfavorables o favorables con salvedades, estos tipos de opiniones causan ajustes a partir de los cuales el analista comienza a trabajar. Él puede decidir que si se realizan esos ajustes propuestos por el auditor, él hace su labor, y si no se realiza puede decidir no continuar llevándolas a cabo. En el caso de las previsiones o contingencias negativas, ¿sí?
negativas, vuelvo a remarcar las negativas únicamente, para ser registradas deben cumplir con 3 condiciones. Debe tratarse de situaciones existentes a la fecha de cierre de los estados contables, deben tener una alta probabilidad de suceso y deben ser factibles de ser cuantificables objetivamente. Cuando no se cumplan estas 3 condiciones, estas previsiones deben eliminarse. ¿Por qué? Porque pueden ser que sean consideradas previsiones con exceso de riesgo, en donde solo una parte de la previsión se elimina, o reservas ocultas. Y las previsiones o contingencias positivas solo se contabilizan las vinculadas con los impuestos diferidos. En el caso de impuesto a las ganancias, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el método de registración debe ser el diferido, imputación del impuesto al ejercicio en el cual se devengó, no en el ejercicio en el cual se pagó. Además, nosotros a efectos prácticos debemos calcular la tasa efectiva de impuesto a las ganancias, que en la mayoría de las veces es diferente a la tasa nominal de impuesto a las ganancias, que la tasa nominal es la que obtenemos por tabla publicada en ley. Y además lo que tenemos que hacer es distribuir el impuesto a las ganancias entre los 2 grandes grupos de resultados, los ordinarios y los extraordinarios, para así mostrar el real efecto impositivo que se produce sobre cada uno de estos resultados. Bien, hablando de los honorarios de directores y síndicos, vamos a diferenciar primero qué es lo que usualmente hace la empresa y qué sería correcto, y además qué es lo que hace el analista. Los honorarios de directores y síndicos usualmente se calculan en proporción a las utilidades obtenidas por la empresa, ¿sí? En función de esas utilidades, se propone pagarle un determinado monto a los honorarios de directores y síndicos, que se aprueba en el proyecto de distribución de utilidades del ejercicio siguiente, y ahí es cuando se contabiliza. Esta contabilización es incorrecta, dado que no se hace por el método de lo devengado. ¿Qué sería lo correcto? Imputar el gasto al ejercicio en el cual los directores y síndicos realmente prestaron su labor, periodo en el que se devenga el gasto. Entonces, en ese ejercicio se genera un gasto para el ejercicio, incrementando usualmente los gastos de administración y generando para ese ejercicio un pasivo corriente. ¿Qué tiene que hacer además el analista? Porque cuando la empresa contabiliza por lo percibido, o sea, en el ejercicio en el cual se aprueba el proyecto de distribución de utilidades, ¿qué hace la empresa? Disminuye los RNA y genera un pasivo para ese ejercicio en el cual se van a pagar. Entonces lo que tenemos que hacer además es sacar los honorarios de directores y síndicos, o sea, eliminar la cuenta de honorarios de directores y síndicos del estado de evolución del patrimonio neto, quedando reflejado de manera correcta en el estado de situación patrimonial como un pasivo corriente y en el estado de resultados como un gasto para el ejercicio en el cual se devengó el gasto. Bien, habiendo ya terminado de analizar aquellos aspectos que hacen a los ajustes de los estados contables para lograr la razonabilidad, vamos a analizar ahora los ajustes para lograr la comparabilidad. Bien, para lograr la comparabilidad, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Que no haya falta de consistencia en la aplicación de normas contables en ejercicios sucesivos, ¿sí? Que no falte, que no faltemos al principio de uniformidad en la aplicación de las normas contables. Con respecto a los ajustes de ejercicios anteriores, según la RT 17, solo deben estar contabilizados o solo se dan cuando
encontramos errores o cambios en los criterios de evaluación. Si están incluidos si los errores los encontramos en este ejercicio, pero se devengaron en otros, y el error incluso persiste en este ejercicio, pero se devengó en otro ejercicio, deben cumplir con ciertas condiciones para poder registrar estos ajustes de ejercicios anteriores. Estos ajustes deben ser importantes, deben existir datos y los años analizados deben intervenir dentro del periodo de análisis. Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Si nosotros tenemos dentro del juego de estado contable, el error se devengó en uno de los ejercicios que componen los juegos de estados contables analizados, no voy a generar un ajuste de ejercicios anteriores, voy a ir a ese ejercicio y voy a contabilizar un ajuste de ejercicios anteriores a nivel de análisis, ese sería un ajuste extra contable. Si yo no tengo ese juego de estados contables conmigo, ahí sí voy a proceder a la contabilización de el ajuste de ejercicios anteriores. Valga el ejemplo. Para el caso de Iris-Bercusa contamos con los años 2017 y 2016. O sea, 2017 que se presenta en forma comparativa con el ejercicio 2016. Si el error, ¿sí?, como por ejemplo una previsión con exceso de riesgo, se contabilizó y devengó en el ejercicio 2015, como no tengo ese juego de estados contables conmigo, voy a generar los ajustes de ejercicios anteriores para reflejar ese error. Ahora, si hubiese esa previsión con exceso de riesgo, si hubiese contabilizado en el año 2016, no voy a generar un ajuste de ejercicios anteriores, sino que lo que voy a hacer es ir a ese ejercicio y subsanar el error a través de un ajuste en ese mismo ejercicio. Cuando hablamos de ajuste, tengan siempre en cuenta que son ajustes extracontables. Ustedes nunca se olviden que nosotros trabajamos sobre los estados contables que ya están aprobados por nuestro consejo profesional. Entonces nosotros todos los ajustes que hacemos son extracontables. Bien, y por último, que también debemos analizar que no haya habido cambios en las condiciones, ya sea internas de la empresa como del medio ambiente, que impidan la comparabilidad de los estados contables. Bien, una vez realizados los análisis o los ajustes de los estados contables, es que pasamos a analizar o pasamos a realizar la tarea de reexpresión de estados contables. O sea, sería el punto número 2, reexpresión de estados contables. Primero que nosotros en nuestros ejercicios prácticos partimos de la base que nuestros estados contables se encuentran reexpresados a los efectos monetarios. Y cuando hablamos de reexpresión de los estados contables, tenemos que hacer hincapié en dos aspectos básicos: el ajuste de la información en el periodo posterior de análisis y el reordenamiento de los estados contables. Vamos a ver cada uno de ellos ahora. Bien. Ajuste de la información en el periodo posterior de análisis. Nosotros podemos contar en este caso con tres tipos de hechos que se producen en el periodo posterior de análisis. Hechos o toma de conocimientos que se producen en el periodo posterior de análisis. Bien, los primeros son hechos normales, como comprar y vender, que se producen en el periodo posterior al ejercicio que estamos analizando. En ese caso son hechos normales. Supongamos nosotros estamos analizando el ejercicio 2017. El analista comienza su labor en el año 2018, supongamos después de abril del año del 2018. Entonces, todos los hechos normales que se producen durante el ejercicio 2018, como comprar y vender, no generan ningún tipo de ajustes a los efectos de análisis. En el segundo caso, son hechos posteriores al ejercicio, que se conocen con posterioridad al ejercicio que estoy analizando,
pero que pertenecen al ejercicio analizado. O sea, a ver, hechos que por ejemplo los conozco en marzo del 2018, pero que pertenecen al ejercicio 2017. Estos tipos de hechos proporcionan información adicional para el trabajo del analista y permiten mejorar las estimaciones. Estos hechos sí provocan ajustes a los estados contables, que es un ajuste a los efectos de análisis. Y por último tenemos hechos que se conocen y se producen en el periodo posterior de análisis, ¿sí? Sería que se conocen y se producen, por ejemplo, en febrero del 2018. Estos hechos, siempre y cuando sean significativos, permiten mejorar la interpretación del analista, ¿sí? Deben citarse como permite mejorar, o sea, permite mejorar más que la interpretación, las conclusiones o el análisis al cual va a arribar el analista. Entonces, este tipo de hechos deben citarse en la interpretación, en el sector de interpretación de las conclusiones, y si son muy importantes, deben exponerse en nota a los estados contables. Bien. Nos queda por analizar el reordenamiento de los estados contables. ¿Cuál es el objetivo de reordenar los estados contables? ¿Para qué nos tomamos el trabajo de reordenar los estados contables? Es para obtener subtotales adecuadamente válidos que nos permitan aplicar el instrumental de análisis, que lo vamos a ver en las próximas unidades, de forma sencilla y directa. Ese reordenamiento de los estados contables puede efectuarse a los efectos económicos o a los efectos financieros, ¿sí? Bien, el reordenamiento de los efectos financieros, ¿qué implica? Implica la eliminación de todos aquellos activos denominados de dudoso valor. ¿Por qué los eliminamos? Por un criterio de prudencia. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que determinar la real capacidad financiera de la empresa, o sea, vender todos los recursos de la empresa, esos activos de dudoso valor que no tienen un valor en firme en el mercado, ¿yo realmente los puedo vender? Y esa es la pregunta que me tengo que hacer para saber si los vamos a eliminar o no. En el caso del reordenamiento de los efectos económicos, esos activos de dudoso valor no se eliminan, sino que se dejan, también por un criterio de prudencia. ¿Por qué? Porque quizás en el futuro esos activos que si bien no tienen un valor en firme hoy en el mercado, esos activos puede que colaboren a incrementar la rentabilidad de la empresa. Bien, entonces si a nosotros nos preguntan cuál es la única diferencia, cuál es la diferencia entre el reordenamiento económico y el reordenamiento financiero, nosotros tenemos que decir que son los activos de dudoso valor. La única diferencia, ¿sí? En ambos reordenamientos, económico o financiero, se deben segregar además todas las cuentas regularizadoras, ¿sí? Tenemos que segregar todas las cuentas que tengan una cuenta que la regularice como previsiones o amortizaciones. En el balance general, ¿qué vamos a reordenar? Dijimos recién que vamos a segregar todas aquellas cuentas que tengan una que la regularice, como por ejemplo lo que vemos en pantalla, créditos por ventas, o sea, ¿cómo se presenta en el estado de situación patrimonial? Neto, ¿sí? Por su valor neto. ¿Cómo lo vamos a poner nosotros el efecto de análisis? Créditos por venta separado de previsión de deudores incobrables, por ejemplo. En el pasivo, si también tenemos alguna cuenta que regularice, también la exponemos por separado. Y en el patrimonio neto, que en el balance que nos da la empresa se expone referenciado en una sola línea y hace referencia al estado de evolución del patrimonio neto, nosotros aquí vamos a segregar todas las cuentas que lo componen. Y además vamos a exponer separado los resultados no asignados del resultado del ejercicio. En el caso del estado de resultados, la cátedra propone, o sea, determina un reordenamiento de este estado
de la manera en la cual se muestra en pantalla. ¿Cuál es el objetivo? El mismo que les mencionaba al comienzo de cuando empezamos a hablar de reordenamiento. ¿Para qué lo hacemos? Para que cuando necesitemos aplicar el instrumental, que usualmente son índices, podamos hacerlo de manera sencilla y directa. Entonces, el reordenamiento propuesto por la cátedra es el que les dejo en pantalla. ¿Qué sería? Ventas menos costos de venta, utilidad bruta. A eso que le resto gastos de administración y gastos de comercialización. ¿Qué subtotal obtengo? Utilidad operativa. A eso le sumo los otros ingresos, le resto los otros egresos y le sumo, le resto según corresponda los resultados financieros y pertenencia del activo. Ahí obtenemos la utilidad antes de intereses e impuestos, antes de considerar los gastos financieros y el impuesto a las ganancias. Entonces, luego resto los gastos financieros y obtengo la utilidad antes de impuesto. A esa utilidad antes de impuesto le resto el impuesto a las ganancias por los resultados ordinarios. Recuerdan que hace un ratito vimos, cuando hablábamos del impuesto a las ganancias, que teníamos que sacar la tasa efectiva de impuesto a las ganancias y lograr distribuir el impuesto a las ganancias entre resultados ordinarios y resultados extraordinarios. Bueno, precisamente es esto. Para lograr determinar el impuesto a las ganancias por los resultados ordinarios y obtener como subtotal la utilidad ordinaria, y luego sumamos o restamos, según corresponda, las ganancias o pérdidas extraordinarias netas del efecto impositivo. Y por último tenemos la utilidad del ejercicio. Bueno, sé que he ido demasiado rápido, pero no me parece correcto que el video se nos haga muy largo. Entonces, a modo de resumen, en esta etapa de adecuación de datos debemos tener en cuenta los pasos que exponemos en pantalla. Primero que nada, efectuar la segregación de las cuentas regularizadoras, amortizaciones y previsiones. Esto sería en el estado de situación patrimonial. También en este estado, eliminación de los activos de dudoso valor si estamos frente al reordenamiento financiero. Las marcas de fábrica, primero tenemos que analizar si tienen un valor en firme o no en el mercado. Y si no tienen valor en firme, se eliminan todas o la parte que no tenga valor en firme. Tienen que tener en cuenta que los cargos diferidos siempre son considerados activos de dudoso valor y por lo tanto siempre se eliminan. Siempre esto los efectos financieros. Recuerden que los efectos económicos los dejamos. En el caso de las previsiones con exceso de riesgo, que hayamos detectado que hay previsiones con exceso de riesgo, las debemos eliminar. ¿De dónde? Del estado de situación patrimonial. Siempre tengan en cuenta que como este estado es un estado estático, se elimina en todos los ejercicios bajo análisis. En el caso del estado de resultados, como es un estado dinámico, se elimina de aquel ejercicio en el cual se registró o se contabilizó esa previsión, ¿sí? De la cuenta a la cual se haya imputado. En el caso de los honorarios de directores y síndicos, tenemos que tener en cuenta, como dije al principio, qué hizo la empresa y qué debemos hacer nosotros. La empresa lo registra o lo contabiliza y lo paga en el ejercicio en el cual se aprueba el proyecto de distribución de utilidades. ¿Sí? En ese mismo ejercicio disminuye el saldo de los RNA y genera un pasivo usualmente corriente. Nosotros sabemos que eso no cumple con el método de lo devengado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Imputar ese gasto al ejercicio en el cual realmente se devengó. En el ejercicio en el cual se devengó, que los honorarios de director y síndico prestaron sus funciones, se incrementan los gastos de administración y se genera un pasivo para ese ejercicio. ¿Sí? En el caso del estado de resultados, ¿qué tenemos que hacer? Efectuar el reordenamiento de las cuentas según el esquema que vimos en las filminas anteriores. Y además debemos determinar la tasa efectiva de impuesto a las ganancias para poder exponer de manera segregada el impuesto a las ganancias por los resultados ordinarios y el impuesto a las ganancias por los resultados extraordinarios. Bueno, después de esto
Espero que no haber ido demasiado rápido, espero que me hayan entendido, sepan disculpar las falencias que tiene el video. Y ya en esta semana, cuando comience otra vez la actividad, vamos a armar un foro para saber qué dudas tienen. Lo vamos a comunicar en nuestra aula virtual y de ese modo, sabiendo qué dudas tienen y subsanando esas dudas, poder continuar con el desarrollo de nuestro práctico integral. Que tengan un bonito y hermoso día y a cuidarse mucho.